Perfecto. Bueno, ya vamos entonces a iniciar nuestra clase. El día de hoy vamos a, continuar, conectando el tema que vimos la clase pasada y hablábamos sobre el proceso o el análisis objetual. A partir de esos análisis que nosotros hacemos, ¿cierto? Podemos llegar a otro análisis o a otra parte, digamos, de este gran universo de la creación, y es la creación de un objeto nuevo a partir de ese análisis del objeto, digamos, que nosotros hicimos en nuestra clase pasada, ¿listo? Entonces, vamos a ver, cómo es ese proceso para, la continuación. ¿Cuál es el paso a paso de este proceso de creación de un objeto nuevo? Lo vamos a hacer a través de un ejemplo aplicado y también vamos a ver un poco sobre los objetos inspirados en la naturaleza. Al final de nuestra clase pasada nosotros vimos algunos ejemplos, ¿verdad? De, cuando se puede crear un objeto, ¿cierto? A partir de una inspiración, ya sea de algo existente, ¿verdad? Puede ser de algo de la naturaleza o un objeto, ¿cierto? Que nosotros podemos evidenciar. Pero este último paso vi que muchos estaban interesados en este tema, entonces vamos a, a continuar abordándolo, a explorar un poco más en él, ¿listo? Entonces, bueno, iniciemos entonces con nuestro tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos inspiramos en el análisis de un objeto que ya, existe? ¿Qué oportunidades tenemos nosotros de tomar características de ese objeto, verdad? De eso que analizamos paso a paso, tanto de su forma, de la parte estética, del modo de producción, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar lo mejor de ese objeto para generar nuevas ideas? ¿Y qué pasa? Hay algo que quiero dejar muy en claro y es que no se trata de realizar una copia, ¿cierto? De un objeto ya existente, sino de tratar de extraer lo que más nos interesó, lo que más nos pareció chévere o que nos atrajo del análisis de ese objeto que ya existe y tomarlo para poder generar un nuevo objeto. Y aquí entonces les tengo una pregunta. Nosotros habíamos analizado, ¿cierto? Este objeto para poder, tener en cuenta todo el proceso del análisis objetual y este fue nuestro ejemplo. De este candelabro, ustedes, ¿cierto? ¿Qué características les atrajo más? ¿O qué tomarían de este objeto, ¿cierto? De todo el proceso que hicimos de análisis para crear un objeto nuevo. Por ejemplo, Patricia, cuéntame, ¿qué te pareció interesante de este objeto, del análisis que hicimos en nuestra clase pasada para generar un nuevo objeto? Bueno, profe, pues realmente a mí me gustan como las cosas delicadas, entonces a mí me pareció muy bonito el soporte de las velitas. Esa es como la parte que más me gusta porque es como muy delicada, muy detalladita, entonces esa parte me gustó. Ya de pronto el enredo, así como las figuritas de la parte inferior, sí, no me llaman la atención. Ok, ¿te gusta la parte estética de la parte superior? Listo, perfecto. Sigamos. Nelson, ¿a ti qué te pareció interesante del análisis que hicimos de este objeto? Bueno, buenas noches, profe, buenas noches, compañero. Buenas noches. La verdad, todo está muy espectacular, desde la creación, los detalles que se le hacen, el moldeado, todo este cuento es bien interesante, pues porque se mete uno como en el cuento, porque normalmente uno ya ve el producto como tal terminado y pues no tiene la noción cuál fue el proceso que se hizo, todo lo que hubo detrás de, antes de, para que estuviese. Entonces, la verdad me pareció todo el proceso que se hizo para la creación de este candelabro. Perfecto, Nelson. Me pareció importante. Listo, muchas gracias. Wilman, cuéntame, ¿a ti qué te pareció interesante? Wilman, ¿nos escuchas? Sí, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Cuéntame. Algo que me pareció muy interesante fue bueno, a mí me interesó más el procedimiento, profe, que el acabado, ¿sí? El procedimiento. Y fue cómo lograr hacer esto, me pareció interesante, como que de lo que ya había,
tomarse la paciencia de iniciar a diseñar cada una de las figuras primero. Me pareció muy interesante el procedimiento para lograrlo hacer, ¿sí? Es como que, bueno, se tomaron el tiempo para hacer el análisis de ese objeto para poder replicarlo. Me pareció súper interesante. Listo, súper chévere. Y Juan Carlos, cuéntame, ¿qué te pareció interesante, digamos, del proceso de análisis que hicimos de este candelabro? Juan Carlos García. Si nos escuchas. Bueno. John, cuéntame. John Calderón. Bueno, parece que ellos no nos pueden responder, pero bueno, digamos, teniendo en cuenta lo que ustedes ya han nombrado, entonces digamos que hay un fuerte interés en la parte estética, ¿verdad? Y en el procedimiento, entonces digamos como el proceso de producción del objeto. Digamos, en este momento les voy a mostrar, digamos, 3 características que se tomaron en cuenta como inspiración de este objeto para la producción de este nuevo que les voy a mostrar como ejemplo. El primero es la parte del diseño minimalista, ¿cierto? Porque esto tiene, digamos, que las figuras, tanto el material, ¿verdad? Su presentación, digamos que lo muestra de una manera bastante minimalista, algo moderno, ¿cierto? Es como lo que yo les decía, a veces que hay objetos que están hechos es para ser contemplados. Entonces, digamos, esa parte es bien interesante. Otro tema que vimos, otra parte de la inspiración, son los trazos geométricos y sencillos que le permiten tener una visual del objeto en diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque gracias a la forma que tenía este objeto, ¿cierto? Se podía ver desde todos, digamos, la visual de él, desde cualquier parte, ya sea en la lateral, en las frontales. Ayer veíamos algo de esto de las vistas, ¿cierto? Y podíamos admirar de verdad el objeto. Entonces, digamos que a partir de su material, ¿cierto? Como es algo bastante delicado en su forma, digamos que permite que sea bien observable, ¿vale? Y otra de las características que se mostraban era el material. El material era un material muy maleable y que nos permitía generar esas figuras orgánicas, ¿cierto? Que tal vez si lo intentáramos con otro material, no podríamos obtener estas figuras. Entonces, digamos, es algo que uno ya obtiene y que tiene claro del análisis que ya hizo anteriormente. Ahí, entonces, dijimos, ok, ya tenemos estos 3 temas principales. ¿Qué quiero yo lograr con este objeto? Entonces, a partir del objeto que tomamos, ¿cierto? ¿Qué temas o aspectos voy a desarrollar en mi objeto nuevo? Entonces, quiero que sea un objeto que se caracterice por tener formas orgánicas y limpias. Quisiera que fuera un diseño de un objeto moderno y simple y orgánico. Lo orgánico son esas formas, ¿cierto? Diferentes del objeto. Que el objeto no aporte solo un diseño, sino que también sea funcional. Digamos, esta fue una decisión que se tomó porque acordémonos que este objeto, a partir del análisis que hicimos del objeto anterior, veíamos que el candelabro, más que una función, era la parte estética, ¿cierto? Que era como un monumento, como algo que nosotros podíamos, era más admirar. Entonces, digamos, ¿qué pasa si mezclamos eso, ¿cierto? La parte estética, algo que sea para admirar, pero que también sea funcional, mucho más funcional. ¿Listo? El material, ¿cierto? Que sea maleable es necesario porque fue algo, digamos, de los principales atractivos que nos dio el material anterior, ¿cierto? El objeto anterior. Y lo último es que de pronto el acabado de nuestro objeto de inspiración podría ser mucho más abierto y que podríamos nosotros ya con este material, ¿cierto? Que es la varilla de Cold Roll, podríamos experimentar con otros acabados. Es una decisión unas decisiones que uno empieza a tomar, unas ideas que uno empieza a tomar digamos, de la parte del análisis que ya se ha realizado.
Entonces aquí cuando ya uno hace este listado, ¿cierto? De características, uno empieza a pensar, listo, ¿qué objeto me gustaría y qué objeto aplicaría estas características que acabo de nombrar? Y aquí el objeto escogido fue una lámpara, ¿listo? Cuando hablábamos nosotros de esas figuras tan chéveres que sacábamos, ¿se acuerdan que lo que hablábamos que salía de la figura Fibonacci? Pues bueno, resulta que nosotros aquí tomamos la decisión de que el concepto de partida, claro, era la figura de Fibonacci, debería contenerla, sí, pero podíamos abstraerla de una manera diferente. ¿Y qué era? Esa figura, ¿cierto?, de inspiración, traía algo muy chévere y era, digamos, la figura que mostraba, ¿sí? Entonces, ahí hablamos más de la silueta, ¿sí? Entonces, ese podría ser uno de los conceptos que, digamos, podemos abstraer de ese análisis. La silueta de esa figura es muy interesante. ¿Y qué podríamos nosotros a partir de esa silueta de pronto si la deformáramos o lo viéramos desde otra perspectiva, qué podría salir de ellos? ¿Listo? Entonces, esta lámpara que debía, digamos, a partir de ese concepto, pues debía tener una silueta bastante interesante, ¿cierto? Pero que mostrara esa sencillez y ese, digamos, esa característica sutil y fluida que traía, digamos, el candelabro. Luego entonces uno empieza a utilizar esta herramienta que yo ya se les había mostrado, que es el mood board. Entonces, ¿uno qué hace? Ya teniendo una idea en la cabeza, ¿cierto? Yo estoy, digamos, imaginándome una lámpara que sea bastante sutil, que su figura sea bien interesante. Hablé de unos acabados diversos, qué acabados me gustan a mí, qué tonos o tonalidades me gustan. Entonces, yo acá, digamos, en nuestro desarrollo de proyecto, pusieron entonces esta paleta de color que vemos en la parte derecha, que son unos grises, que son unos acabados en cobre, en dorados, en negros, ¿sí? Buscamos referentes de esos, digamos, objetos que ya existen, como yo les había contado, digamos, o yo les decía, todo ya existe, pero nosotros podemos darle un aire nuevo, ¿cierto? O según la perspectiva en que lo veamos, podemos generar cosas bien interesantes y cosas nuevas. Entonces buscamos referentes que tengan que ver con esas figuras que yo me imagino, ¿verdad? Entonces empezamos a ver estos referentes que, por ejemplo, esta lámpara, imagínense, solo digamos, resalta su silueta y en la parte inferior es lo que ilumina. O esta imagen que vemos acá en la que el bombillo, en la que el bombillo es el centro de atención, ¿sí? Y que la figura alrededor es bastante sutil. O inclusive esto que es un poco ya más diferente. Otra idea que se tenía en cuenta, digamos, es el manejo de los hilos u otros materiales integrándolos al diseño. Y son primeras ideas que uno empieza a tener y que debe entrar a evaluar, ¿listo? Entonces, a partir de ese mood board, de esas ideas que uno tiene, entonces ya nos vamos a la parte del sketch o los dibujos a mano. Entonces, ¿qué es lo que se realizó acá en este proceso? Se empezaron a hacer unos bocetos, ¿sí? De esas lámparas y que tuvieran esas características que se habían ya decidido. Entonces, que fueran orgánicas, esas figuras sueltas, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí querían resaltar que la lámpara generara unas sombras bien interesantes, ¿sí? Que el manejo de la luz mezclado con otras texturas y la forma de la lámpara permitiera que se generara, digamos, otra experiencia para el usuario y era el momento de las sombras, ¿listo? Entonces, a partir de esas ideas que ya habíamos analizado, entonces generamos aquí estos primeros bocetos, ¿listo? Luego, empieza uno a hacer un desarrollo de los modelos volumétricos. Y aquí, digamos, en la clase pasada hablábamos de la importancia, ¿cierto?, de tener, digamos, ese pensamiento tridimensional bien desarrollado, que es muy importante dentro de nuestra evaluación de nuestros diseños, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí lo que se realizó fueron unos maquetas, ¿sí? Digamos, para empezar a ver digamos, el desarrollo de la idea que nosotros teníamos, ¿listo? Entonces,
digamos, uno debe ser bien amplio cuando empieza a jugar con este tipo, digamos, de prototipado. Entonces, no es hacer una sola maqueta con una sola idea, sino generar por lo menos unas 30 maqueticas, ¿sí? Y experimentar para, digamos, generar estos nuevos volúmenes. Por ejemplo, aquí lo que nosotros vemos que se resalta, que es, primero, que para poder generar, digamos, o tener en cuenta el diseño anterior, escogemos un material que sea también maleable, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué se escogió? Esto es, digamos, un cable de cobre, ¿verdad? De este que viene dentro incluso de los cables que nosotros conocemos normalmente, o incluso lo venden así normal, ¿cierto? Y que me permite que sea un material maleable, bien acercado, digamos, al material real, que fue con el que fue hecho digamos, nuestro objeto de análisis, que era el candelabro. Entonces, listo, se consiguió este material y luego se empezaron a generar esos bocetos de figuras bien orgánicas y luego hablábamos de que se quería que, digamos, el usuario tuviese esta experiencia con respecto a las sombras y decir qué material podría generar una sombra interesante aparte de la forma de la lámpara. Entonces aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Integrar hilos. Pero ¿qué, digamos, se vio ahí, digamos, como en el momento de prototipar con un volumen 3D? Y es que, ¿qué pasaba? Los hilos, digamos, el material del alambre es muy liso y el hilo, entonces, digamos que tenía que ser muy bien tejido o la figura muy bien desarrollada para que el hilo se quedara en su sitio. Cuando empezaron a desarrollar estas maquetas, se dieron cuenta que el hilo digamos que no se queda estático en el sitio que ellos querían. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que iba a tocar agregar otras características al objeto para que esos, digamos, hilos se tuvieran que estar en el lugar que, digamos, que uno tomara la decisión que estén. Pero ¿qué pasaba entonces si tomaba uno esa decisión? Que empezaba, digamos, a transformar un poco esa intención inicial que uno que tenía y que era, digamos, esa imagen limpia que tenía el candelabro, ¿cierto? Que no tenía ningún otro material adicional, sino que por sí solo el alambre o solo el cable, ¿verdad? Que era formado a mano, era muy interesante. Entonces es ahí cuando uno empieza a tomar decisiones. Digamos, para entrar ya, digamos, a una parte más detallada, se hace el volumen 3D. Entonces aquí se desarrolló el volumen 3D, se pusieron los hilos, se puso un bombillo, se le dio iluminación a ese bombillo para ver si realmente jugaba con, digamos, con las características de esas sombras que se querían generar y uno empieza a tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasaba? Que tocaba generar como unos puntos para que los hilos se quedaran en el lugar que debían, entonces no se veía tan bien, ¿cierto? Ya la figura no se veía tan limpia. Las sombras sí, pues sí, habían como una textura diferente, pero de por sí la sombra de la figura era bastante interesante. Entonces, ¿qué decisión se tomó ahí a partir, digamos, de esa experimentación con las figuras 3D? Pues que los hilos no deberían ir, que nos deberíamos quedar solo con la figura. Y es ahí cuando entonces, listo, quitémosle los hilos a la figura y veamos qué tan chévere o qué tan interesante se ve, si tomamos bien la decisión a partir de esos prototipos iniciales. Y la verdad es que cuando vemos digamos, estos prototipos ya después de haber tomado la decisión, pues se ve mucho más limpio, mucho más interesante, ¿verdad? Digamos que se ve más simple y a veces, digamos, esto sí es, digamos, una frase que es bien, bien chévere que a mí siempre me gusta integrar y es menos es más. A veces menos es más. ¿Listo? Entonces sí, aquí uno toma, digamos, la decisión. Se tomó, digamos, la decisión de quitar entonces esos hilos y creo que fue muy acertado. Entonces, listo, pasaron de hacer maquetas, ¿cierto? O modelos volumétricos sencillos y pequeños, a hacerlo uno a escala real. Con ese mismo material, entonces empezó a hacer la figura
de la lámpara del tamaño real que se quisiera hacer, ¿verdad? Y asimismo uno hace pues el modelo 3D y va mirando si de verdad a partir de toda nuestra visual podemos admirar bien esta lámpara. Ahí ya hay que tener, digamos, unos temas claros y es en dónde voy a meter yo el bombillo, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a hacer que esta lámpara ilumine? Porque en realidad estamos viendo aquí es una estructura. Pero de entonces, ¿cómo, digamos, va a tomar posición? Si voy a tomar la decisión de que sea un bombillo, ¿cierto? O una bala, si la iluminación debe ser cálida o fría. Son decisiones que vamos tomando a partir de la experimentación y el desarrollo de estos prototipos. Entonces, listo, aquí la decisión que se tomó es que se quería, así como en los referentes que se había visto, Pues que el entiendo eso, bombillo... su computador. Dime. Ok. Digamos, el bombillo tomará posición dentro del diseño. ¿Listo? Entonces, ¿qué debíamos tener en cuenta ahí? Pues por dónde va a pasar el cable del bombillo, ¿sí? En dónde se va a ubicar el bombillo. Entonces, aquí, digamos, después de haber hecho esa maqueta y esa idea inicial, ya se pasa entonces a cómo voy a hacer yo el proceso productivo, ¿cierto? Para generar, digamos, la lámpara. Y aquí la decisión, ¿cierto? Algo que también se quiso tener en cuenta del análisis del objeto inicial era, listo, a mí me gustó mucho el manejo del material, me gustó que fuera hecho a mano, me gustó que a pesar, digamos, que podría ser algo muy complejo, la verdad es que no tomó mucho tiempo, tomó menos de una hora o media hora hacer ese figurado bastante sencillo. Entonces, listo, ahí se toma la decisión de cómo se va a producir digamos, la lámpara. Entonces, lo mismo, empezamos a ver cómo se iba a producir. Tomaron la varilla de Colroll, ¿verdad? Del acero calibrado. Luego se hizo lo mismo que se había visto en, digamos, en el proceso anterior, y era que tomaban estos círculos, ¿recuerdan? Y los anclaban, digamos, a una mesa, y ¿qué hacían? Entonces la soldaban y tomaban la varilla, ¿cierto? Y empezaban a darle forma. ¿Listo? Entonces, listo, se envolvía la varilla, se generaba como la figura inicial que veíamos en esta maquetita que vemos acá, que es como un óvalo, ¿verdad? Entonces aquí se ve, digamos, cómo dieron la figura inicial. Luego, pues entonces se empieza a hacer un corte de la varilla para, digamos, incluir estas otras figuras porque de una sola varilla no podía salir, digamos, toda la forma. Entonces ahí hay un paso, digamos, adicional al proceso anterior, ¿cierto? Y es el hecho de soldar, digamos, una pieza adicional para generar esas figuras que nosotros queríamos, ¿cierto? Luego, entonces, listo, se hace el figurado, se hace entonces la parte de la soldadura, luego ya entonces, digamos, se deja la parte formal final, se hace un pulido de la pieza porque ahora eso es un tema adicional y es que cuando se hace la parte de la soldadura pues es bien importante que quede bien pulido y no se vea como el punto ahí simplemente puesto, ¿listo? Luego de hacer el pulido de la pieza, pues se toma la decisión de cuál va a ser el acabado que va a tener. Nosotros habíamos visto en nuestro moodboard que, digamos, había una intención de que fuera algo de cobre o una pintura, digamos, electrostática que se podría utilizar para obtener esos colores grises o ese negro, ¿cierto? Que era bastante interesante. Entonces se le dio el acabado a esos, digamos, esos acabados que se escogieron al objeto y finalmente entonces se toma la decisión de lo que yo les decía, la forma del bombillo que nosotros queramos integrar dentro del objeto era bien importante. Entonces, si era una figura tan orgánica, ¿cierto? Era mejor que fuera un bombillo circular, que digamos que fuera acorde al diseño. Y se tomó la decisión de que fuera una luz cálida. Entonces, a continuación les voy a mostrar algunas fotos más cercanas de ese proceso. Entonces, aquí era donde se tomaban entonces los círculos, ¿verdad? Que les decía para poder formarlo. Aquí entonces toman la varilla y empiezan a darle forma a la lámpara.
teniendo siempre en cuenta, digamos, para que esto se desarrollara, se puede llevar tanto el modelo 3D, un plano en PDF o la maqueta, digamos, que se había hecho anteriormente. Entonces se llevó como referente para las medidas y las figuras. Luego entonces aquí era donde les mostraba la forma inicial, que era como un óvalo. Aquí, digamos, ya se tuvo en cuenta algo bien importante y era digamos, el paso por donde se iba a dar, digamos, el paso al cable, ¿sí? Entonces se hizo una argolla que se instaló en la parte superior para que el cable de la lámpara pudiese pasar. Y aquí ya vemos es la figura casi que total terminada. Y luego de tener, digamos, esto ya es un prototipo de alta calidad, ¿cierto? Porque ya lo estamos haciendo casi que a la realidad. Y así es como se ve al final. Entonces, a continuación les voy a mostrar un videito de la producción de este objeto. Entonces, me confirman, por favor, les voy a compartir. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, señora. Listo, gracias. Listo, entonces aquí pudimos evidenciar un poco, digamos, del proceso de producción. Si ustedes ven las características de este proceso de producción, recuerden, digamos, qué se tomó del proceso anterior. Juan Carlos, cuéntame. Digamos, ya viendo, digamos, este video que es un poco más claro, ¿qué puedes evidenciar que se tomó el proceso del objeto analizado anteriormente? Profe, pues ahí se tuvo que tener en cuenta mucho las curvas que quedaran bien asentadas, la dimensión de la varilla y todo el proceso para ir ejecutando para que quede tal cual el proyecto está y hacer un buen prediseño. Exacto. Y digamos del objeto que habíamos analizado, que era el candelabro, ¿qué viste, digamos, que se tuvo en cuenta a partir de ese análisis para desarrollar dentro, digamos, de este proceso? Profe, lo que le digo yo, los contornos y pues la otra tenía una parte que era unas roscas y esto, pero esta no tiene. Y la soldadura tiene que ser muy pulida y todo lo que usted decía ahora, para que no se vea como remiendos. Listo, pero digamos lo que vemos que se tomó como inspiración es que el proceso era igual, ¿cierto? Se tomaban los mismos, digamos, pues no los mismos círculos, pero sí se tomaban, digamos, las mismas plantillas, ¿verdad? O Sí, el profe. mismo formato de plantillas. También veíamos que era también hecho a mano, o sea, el figurado, ¿cierto? También vimos que era hecho a mano. Y como dices sí, tú, lo que se adicionó, entonces fue, digamos, la parte, digamos, para poder generar estas otras figuras y lo que decías de la soldadura, que era bien importante. Ahí veíamos que otro paso que se adicionó fue lo de la parte de pulir
digamos, el objeto. Y aquí vemos como el resultado casi que final, porque ahí ya pasaríamos entonces a darles el acabado, ¿cierto? Y a ver cómo funciona. Entonces, ahora les voy a volver a compartir la presentación. Listo. Entonces, quedamos aquí de cómo ya se veía casi que terminado el objeto. Y, digamos, otro aspecto importante que se debía tener en cuenta, digamos, transversal al desarrollo del proyecto, ¿cierto? Es la toma de algunas decisiones en cuanto a qué, en cuanto a cómo quiero yo que se llame mi producto, ¿verdad? Digamos que eso ya es un poco más en la parte del mercadeo, ¿cierto? Y hay algunas tomas de decisiones que uno debe tener bien en cuenta. Primero que el nombre, digamos, hay decisiones que uno puede tomar y son dos. Uno puede que sea algo muy opuesto, ¿cierto? Que no tenga nada que ver con, digamos, digamos la lámpara o cómo me inspiré en ello, ¿verdad? Que, digamos, la marca sea, a veces muchas personas ponen simplemente su nombre, ¿cierto? Para generar una nueva marca. Pero, digamos, aquí la decisión que se tomó, ¿cuál fue? Que estuviese acorde, ¿cierto? A la inspiración de este objeto. Entonces, digamos, la marca que lo representaría o el logo debía ser, digamos, igual casi que a eso que queríamos mostrar. Entonces, ¿qué se ve acá? Pues unas figuras orgánicas, ¿verdad? Casi que se ve como una abstracción de este objeto que sería como el bombillo, el cable del bombillo y cómo unas figuras, digamos, se hacen ahí alrededor. Y entonces uno, a partir de esta inspiración y este concepto inicial que nosotros, digamos, habíamos visto que era la silueta, se buscó ese logo que reflejara eso, ¿cierto? Eso que nosotros habíamos tomado, la decisión que quisiéramos que mostrara la lámpara y por tanto la marca. Y para la creación de la marca o el nombre, entonces hay unas opciones, ¿cierto? También hay un proceso que es importante que lo tengamos en cuenta. Y una de las opciones de este proceso es tomar palabras clave, ¿sí? ¿Qué palabras clave me ayudarían, por ejemplo, a tomar la decisión de este nombre? Entonces, las palabras claves para este proyecto eran que fuera contemplado, ¿cierto? Entonces, contemplar la silueta, porque era el concepto inicial, que la perspectiva, que se viera desde diferentes lugares, que fuera una figura armoniosa, que sirva para iluminar, la luz, brillar, ¿cierto? Entonces uno empieza a hacer como un listado de esas palabras, ¿cierto? Que tengan que ver con, digamos, la lámpara o el objeto que nosotros estamos desarrollando, ¿listo? Y uno empieza a tomar decisiones, quiero que sea un nombre que sea en español, que sea en otro idioma, a veces uno se inspira en otras cosas, ¿cierto? Entonces, listo, acá vemos algunas otras palabras como ilumina, silhouette, que significa pues es de silueta, contempla, de contemplar. Entonces uno empieza a hacer como composiciones de nombres, ¿cierto? Figurar, acá bien vemos Spiral Light, que light es luz en inglés, y el espiral, que es la forma, digamos, de la lámpara. Y esa fue la decisión final. Entonces se llamaría Spiral Light, que significaría entonces el espiral, más la parte, digamos, de la luz, espiral de luz. Y esto se relacionaría directamente con la función y la forma de la lámpara. ¿Listo? Entonces, digamos, esas son decisiones que nosotros vamos tomando en el camino y que debemos, digamos, hacerlo paralelo al desarrollo de nuestro producto. Y aquí ya, digamos, también viene otro aspecto importante y es el diseño del empaque. Recuerdan que ayer yo les mostré un diseño de una caja, pues este diseño de esa caja era para este producto, este proyecto. Entonces, digamos, hablábamos de las herramientas que nosotros podemos utilizar para la generación, digamos, de estos empaques. Uno empieza a hacer unos bosquejos de diseño de cómo quiero que se vea, porque es importante que desde el empaque también se refleje lo que yo quiero mostrar. Entonces, que fuera algo elegante de siluetas, que tal vez se vieran como los acabados que yo quisiera mostrar, o quisiera que fuera algo más sobrio, como quiero que se vea la imagen, como quiero que se vea el nombre. Entonces, digamos, ahí uno hace diferentes opciones, ¿cierto? Uno empieza a ver en sus ideas qué tal se va viendo,
digamos, para empezar a tomar decisiones. Y aquí vimos que lo que se tomó como decisión fue este estilo negro, que fuera muy sobrio, que mostrara y resaltara como la marca, ¿cierto? Y el nombre. Otra cosa que nosotros debemos hacer y que es bien importante es hacer un listado de proveedores y de presupuesto. Y aquí nos vamos a dar cuenta qué tan costoso o qué tan económico nos puede, digamos, resultar la producción de un objeto. Entonces, por ejemplo, esta lámpara, digamos, se fueron a diferentes proveedores, se tomó el nombre, se fueron, digamos, allá a hablar para ver qué tal, digamos, era el desarrollo de sus productos. Y entonces uno hace un listado como de posibles proveedores, uno va hablando con ellos y toma decisiones. ¿Listo? Y también hace una tabla de costos del producto. Y aquí es donde uno se empieza a dar cuenta de cosas bien interesantes. Por ejemplo, el adaptador de la bombilla y el bombillo es un kit que venía en conjunto y que se podría conseguir en la avenida Jiménez y todo salía por 25.000 pesos la unidad. Si usted empezaba a comprar ya, digamos, en mayor cantidad, pues le dejaban mucho más económico y era un punto, digamos, ahí a tener en cuenta. Resulta que esta varilla costó 12.000 pesos, ¿pero por qué? Porque fue, digamos, la que vendían en el mismo lugar donde se podía figurar, ¿cierto? El lugar donde, digamos, desarrollaron la lámpara. Pero luego uno, digamos, digamos, fueron a ver en qué otros lugares lo podían encontrar y resulta que en el Ricaurte venden estas varillas a un precio mucho más económico, que es casi a la mitad del precio. Entonces salía por 6.000 pesos. Luego el figurado de la varilla, esto es digamos que el proceso más costoso, digamos lo que más costaba de todo el proceso. ¿Por qué? Porque es a mano, ¿sí? Y eso digamos que toma algo un poco más costoso y el hecho de haber hecho solo una lámpara, entonces ahí cobraban 50.000 pesos. Pero que podía llegar a costar mucho menos si uno hace una producción mayor. Entonces eso podía llegar a valer 30.000 pesos. Y luego nos vamos a la parte del acabado. Los acabados son bastante económicos, 10.000 pesos, tanto para el acabado de cobrizado, uno simplemente lleva la pieza y allá le hacen todo el tratamiento y costaba 10.000 pesos, y la pintura electrostática lo mismo. Entonces digamos que este material que escogimos muy interesante porque nos permitía generar, digamos, esta variedad en los acabados. Entonces, digamos que ahí nos empezamos a dar cuenta de por cuánto podría salir nuestra lámpara. Entonces acá, digamos que esta tabla de costos incluye los costos más altos, ¿listo? Porque acá, digamos, no está calculado con los 6.000 que podría costar, digamos, yendo a otro lugar. Digamos que la figura de la varilla podría ser un poco más económica si llegáramos a hacer más de una lámpara, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros nos ponemos a detallar, digamos, uno a uno los aspectos, vemos que en realidad no está tan costoso y que nosotros, digamos, una lámpara de estas, ustedes, digamos, ¿qué precio le pondrían ustedes a la venta? Por ejemplo, Nelson, cuéntame. Eh, mm, Digamos, el ¿por total, cuánto? Sí, si tú ves esa lámpara, ¿tú cuánto dirías que darías o digamos, para comprarla? Si tú la vieras y quisieras comprarla, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ella? pues la verdad, siéndole sincero, Ujú, el precio de costo está bastante elevado. Ya viendo el producto y todo, o sea, porque la sencillez del producto incide bastante, pero el acabado que tiene un acabado muy bonito. ujú, El plafón acabado cobrizado, sí, o sea, la estética es muy, muy bonita de la lámpara, pues. ujú. Y cuando uno ve algo así, como muy delicado, pues obviamente dice, no, esto vale más el presupuesto que alcanza mi bolsillo, que me alcanza para llevar el producto. Exacto. Pero sí, claro, o sea, sinceramente sí me parece que está elevado el precio, pero igual ahí está desglosado los costos, que la torre del bombillo, el bombillo, la varilla, el frijol de la varilla, pues que es como el más costoso, pues obviamente por lo que usted dice, por que es solamente un producto, una muestra,
digamos que acá están los lugares Dale, más pues. costosos a los que se fueron, ¿no? Pero Ah, digamos, cuando hacíamos el ejercicio, por eso les decía, es el valor más costoso. Si hacíamos el ejercicio de pronto de irnos a los, digamos, ya reducir los 6.000, el 50 a 30.000, pero eso si hacíamos una sola, ¿verdad? Entonces casi que se reduciría el precio, digamos, si empezáramos a hacerlo, a producirlo en, digamos, en masa, podría 80 llegar a mil. costar 60 o 70.000 pesos, ¿cierto? Que era más o menos lo que habíamos visto que costaba nuestro candelabro, ¿verdad? Y ahí es cuando uno empieza a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, por eso es bastante importante que nosotros hagamos una tabla de costos de la parte más costosa y de la parte más económica, ¿cierto? Y uno empieza a calcular más o menos por cuánto saldría a la venta nuestro producto, cuánto podríamos nosotros ganar de este producto, ¿cierto? Bueno, ahí ya vienen otras cosas que se van sumando al proceso de diseño. ¿Listo? Y como resultado, pues dio esta imagen que vemos acá. Y estas fueron las lámparas al final, el resultado con su acabado, que se tomó la decisión que la lámpara fuera entonces de colgar, ¿cierto? Digamos que esas son también decisiones que uno toma en la forma que quiera que Uy, profe. se genere la lámpara. Dime, Nelson. No, ya viéndola así, sí, sí vale 150. Pues Sí, recordemos que eso es ya. la más costosa, porque digamos, eso es la producción de uno, yéndonos a lo más caro, ¿cierto? Pero digamos, ya vimos que nosotros tenemos Uy, muchas por- opciones y que por eso es muy importante que nosotros, digamos, vayamos a diferentes lugares y no nos quedemos solo con uno en el momento, digamos, de buscar nuestros proveedores, ¿listo? Y eso es bastante, bastante importante para que podamos tomar unas buenas decisiones y pues el producto nos quede, digamos, mucho mejor. Entonces, este es el resultado final. Entonces, para que nosotros, digamos, abramos nuestra mente a lo importante y lo interesante que es hacer un análisis de un objeto que ya, digamos, existe y cómo podemos generar cosas súper chéveres y bien nuevas a partir de eso. ¿Listo? Entonces, digamos, este es un claro ejemplo de lo que podríamos conseguir realizando este tipo de análisis y este tipo de producción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Patricia, cuéntame qué te parece, digamos, el resultado final a partir de esa inspiración del candelabro. ¿Qué te parece? No, profe, pues realmente quedó un producto visualmente llamativo y pues funcional, ¿no? Porque de pronto el candelabro sí se ve muy bonito, decorativo, pero no me está cumpliendo ninguna función, mientras que la lámpara sí me va a cumplir la función de iluminar. Entonces sí como que se transformó algo que de pronto no era funcional en algo que sí de pronto es más fácil que un cliente llegue y lo adquiera. Exacto, súper, Patricia. Muchas gracias. Amara, ¿cómo estás? Hoy sí nos puedes participar, pues no, si ya estás mejor. Bueno, Liliana, cuéntame qué te parece, digamos, este resultado final a partir del análisis que hicimos del candelabro. Bueno, parece que no nos escucha. Wilmer, cuéntame. Sí, señora. Cuéntame qué te parece, digamos, el resultado final a partir del análisis que hicimos, ¿cierto? Que vimos, y este resultado que vimos de un nuevo objeto. Creo que, profe, creo que eso me parece muy interesante porque este es un arte que se hace manual, ¿sí? O sea, esto no es como decir nosotros vamos a hacer, ¿qué le pongo yo? Lápices, que los lápices se producen en masa. Esto lleva Exacto, más su tiempo, esto lleva más su tiempo de forjado. Es como las personas que tejen sus canastas a mano, ¿sí? Es exacto. algo que no se tarda ni un día, o sea, que no se produce en masa, digamos, 100 en un minuto, no. Esto es algo que lleva su tiempo, su dedicación, o sea, un tiempo para hacer, digamos, el alambre para hacerle su forma, otro tiempo para hacerle la rosca al bombillo. O sea, estas cosas que son manuales son, o sea, pienso que son siempre costosas y siempre lo han sido. Entonces me parece algo muy interesante
porque no se producen, o sea, no hay una máquina que yo diga voy a hacer un molde y me las va a producir en masa, ¿sí? Esto se hace es manual, o sea, no, entonces, digo, para mí un costo de una lámpara de esa entre 180 y 200.000 pesos estaría correcto, porque es algo manual, ¿sí? Y personas que, digamos, persona que de verdad valore el arte, va a decir que es un precio justo, porque son cosas que se toman su tiempo y a pesar de eso, pues llevan, uno le mete corazón a esos diseños, ¿sí? Lo digo Exacto. porque, pues, yo he tenido familia que hace artesanías, ¿sí? Ujú. Que de pronto cogieron una persona que mira un pedazo de madera, ah, no, eso es una tabla, ¿sí? Pero otra persona que le ponga el ingenio de esa tabla, se puede sacar, qué sé yo, de pronto, mm, en los cubrepocillos, ¿sí? Para colocar los vasos, sus figuritas. Entonces lo mismo pasa con esa lámpara, lleva su proceso, ¿sí? No es algo que diga, yo voy a hacer un molde y me las voy a producir en masa por minuto, que eso ya es diferente porque saldría más económica. Claro. Hago 100 Ujú. en un minuto, entonces la producción no me va a costar 107.000, sino me va a costar la mitad porque las voy a producir en masa, ¿sí? Estas llevan su tiempo, entonces, profe, creo que tiene su valor, ¿sí? O sea, para mí un valor de una lámpara es entre 180 y 200.000, estaría un precio correcto, profe. Súper. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu opinión y tu participación. Claro que sí, digamos, esas son decisiones que uno toma, ¿no? Porque, digamos, claro, cuando decimos que es hecho a mano, tal vez podríamos decir que no hay un diseño que sea único, digamos, repetible, sino que más bien podría ser único. ¿Cierto? Porque cuando algo se hace a mano y se hace, digamos, de esta forma, es mucho más difícil que uno haga una réplica continua de ese mismo objeto. Entonces, también siempre hemos sabido que el hecho de apoyar el hecho de la mano de obra, ¿cierto? Que es una decisión que uno puede tomar también, siempre es un poco más costoso, pero que nos lleva a este tipo de apoyo a una industria que, digamos, es a veces que se está dejando de lado, que era una discusión que teníamos, ¿cierto? Pero que aparte de eso, sí, siempre, digamos, las herramientas que nosotros estamos viendo ahorita nos sirven de mucho, que digamos, no la estamos utilizando para la producción, pero sí la utilizamos en el momento del diseño, ¿cierto? En nuestro momento de prototipado, porque gracias a, por ejemplo, el modelo 3D que se hizo de la lámpara, se tomó la decisión de quitar los hilos, ¿verdad? Se pudo ver qué tal iluminaba, qué tan chévere podría ser la forma, ¿verdad? Entonces, digamos que estas herramientas que nosotros estamos viendo nos sirven para ver, digamos, una perspectiva distinta de cómo podemos ver esto dentro del proceso y generación de un proyecto, de un producto o el análisis simple de un objeto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí damos por terminado la parte del análisis del objeto y la producción de un objeto nuevo a partir de uno ya existente. Y vamos entonces a entrar a otro tema bien interesante, ¿cierto? Que habíamos visto de una producción de un objeto a partir de la inspiración en la naturaleza. A muchos les pareció interesante este tema. Y resulta que esta inspiración, ¿cierto? Cuando uno hace un diseño inspirado en la naturaleza, se llama biomimesis. ¿Listo? Y hay algo bien interesante que habla este tema, y es que la naturaleza tiene 3.800 millones de años de experiencia creando formas de vida, ¿cierto? Que se adaptan a distintos ambientes. Siempre hay muchos cambios, ¿cierto? En nuestro planeta, en el lugar en el que vivimos, y muchas especies empiezan a crear formas de adaptación. Entonces, la naturaleza es una gran fuente de inspiración. ¿Y por qué no preguntarle al planeta, ¿tienes una solución eficiente? La respuesta va a ser sí, porque la naturaleza siempre encuentra el camino, ¿cierto? Para ser, digamos, eficiente, para transformarse. Y esto lo suele decir una diseñadora llamada Jenny Benius, ¿cierto? Ella es científica y creadora del Instituto Biomimicry. Si quieren lo pueden buscar, que ella tiene unos temas bien interesantes ahí. Benis es una de las autoridades mundiales en el campo de la biomímesis y de la biomimética también, y ella dice un postulado bastante interesante, ¿sí? Que me parece importante resaltar si es que en algún momento nosotros llegamos a tomar la decisión de tomar este camino. Y es, si hay que desarrollar alguna tecnología o algún producto, por ejemplo, hay que preguntarse cómo lo hubiera resuelto la naturaleza. Eso es como una gran pregunta que nos empieza, digamos, a guiar por el camino de la biomímesis. Entonces,
la biomímesis plantea que no se debe copiar, digamos, lo que hay en el reino natural, sino emularlo, ¿sí? Por ejemplo, algo como lo que hicimos con el análisis de este objeto, ¿cierto? Que era el candelabro, pero haciéndolo con algo de la naturaleza, ¿listo? Entonces, hay que aprender, digamos, que la naturaleza indica 3, digamos, niveles en cuanto al diseño. Ella nos puede servir como mentora, ¿sí? Como modelo o como medida. ¿Por qué? En cuanto a como mentora, porque digamos, la naturaleza nos muestra en sí cómo se ha desarrollado, ¿cierto? Cuando, digamos, se presenta alguna dificultad, entonces algunas, digamos, especies han sabido desarrollarse o hacer un cambio dentro de su estructura para poder mejorar o poder, digamos, atravesar por esos cambios. Como modelo, porque a veces muchos de los diseños que se han, digamos, desarrollado han sido inspirados en la estructura, por ejemplo, de las plantas o en las texturas, ¿cierto? Digamos, de los animales. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el mundo de la moda, pues la gente se ha inspirado mucho, ¿cierto? En la parte, digamos, física de los animales, ¿cierto? Digamos, como en la forma en la que los vemos. Y en como medida, porque digamos, hay muchos objetos inspirados en la naturaleza que nos muestran más que, digamos, su parte estética, su función, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos inspirar a partir de la función de la naturaleza o la función de alguna parte, digamos, del cuerpo de un animal para poder nosotros desarrollar un objeto, ya sea tecnológico o bueno? Digamos que hay un sinfín de opciones que uno podía desarrollar a partir de esto de la biomímesis. También hay, digamos, un tema interesante que me parece chévere de esto de la biomímesis y es algo que dice Rafael Aparicio, que es fundador de otra empresa muy interesante que se llama Biomival, y él también es diseñador y dice, nuestro objetivo es poder crecer como un árbol, cuyos frutos sean la riqueza en forma de empleo y la creación y diseño de prototipos, pero respetando siempre la biodiversidad para dejar un legado. ¿Y por qué traen esto a colación? Porque resulta que él dice que cada vez que desaparece una especie, se quema una biblioteca. ¿Por qué? Porque cuando desaparece una especie, desaparece muchísima información que puede servir de inspiración para el desarrollo tanto tecnológico como de objetos que nosotros podríamos, digamos, llegar a desarrollar. Digamos, nosotros veíamos, yo les mostraba en un video, ¿cierto? En la presentación inicial, que uno de los proyectos que se había desarrollado digamos, dentro de mi experiencia, era uno en el que se capturaba el oro, ¿cierto? O se capturaba mercurio también, pero más que todo era que algo que se tomó como decisión era integrar una planta de balso, ¿cierto? Que a partir, digamos, de la viscosidad de la hoja del balso, esa viscosidad, eso que salía, esa babita que salía cuando uno machacaba, perdón la palabra, pero cuando uno machacaba la hoja, esa baba era la que hacía la separación para poder capturar oro. Entonces es una opción que la naturaleza de verdad nos da sin haber, digamos, es algo natural que no afecta, digamos, el ecosistema, a diferencia de incluir el mercurio, que era otra herramienta que, digamos, que se estaba utilizando y que es altamente contaminante, tanto para nosotros como humanos, como para otras especies. Entonces, digamos que cuando uno toma esto de la biomímesis, tiene que tener algo muy en cuenta. Y es que si uno se va por este camino, no se trata de solo de que yo me inspiro en la naturaleza, sino esto es como un tratado. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que debe haber como una economía colaborativa y tener muy en cuenta la huella ecológica. Digamos que si uno toma la decisión de estar aquí es porque uno ya está como en esta perspectiva de ser un ecologista, ¿sí? O sea, de que de verdad estoy pensando que en la producción de mi producto o de mi servicio, yo estoy pensando en pro de la naturaleza, desde el inicio como inspiración hasta la producción. Entonces, por aquí, por ejemplo, acá dice, no se trata de tomar la naturaleza como fuente de inspiración, porque no es solo pensar cómo el murciélago usa su sistema de ecolocalización
o de qué forma se puede camuflar un pulpo, sino entender que eso sucede en un ecosistema que tiene sus reglas y que entre ellos se respetan, ¿sí? Y que cualquier alteración desequilibra ese ecosistema. Por ello también se plantea aplicar la biomimesis a otros campos como la economía colaborativa. Entonces, por ejemplo, también se sigue un patrón más natural que el actual en la economía de los mercados. ¿Por qué? Por ejemplo, con este ejemplo que yo les daba. Se tomaba la planta de balso, ¿cierto? Pero entonces yo tomo las hojas, ¿qué hago con los troncos, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que yo sí, esta es una planta que se pueda sembrar rápidamente, que yo no le estoy haciendo una afectación al suelo de una manera alta, digamos que altamente impactante? Entonces ahí es cuando uno empieza a ver la economía colaborativa. ¿Qué pasaba con la madera? Entonces, sí, yo puedo utilizar la madera del balso. Sí se puede utilizar, digamos, para generar vivienda o para generar productos que yo puedo utilizar para las personas que están trabajando para mí, por ejemplo, o para la creación de la aldea, las personas que van a sacar el oro de esta manera, digamos, alternativa natural. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer yo con, digamos, lo que me sobra de todo mi proceso? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Entonces, ¿qué puedo reciclar? Sí, claro, es una opción. Entonces, digamos que es pensar en cada uno, digamos, de los aspectos del proceso de producción de mi objeto, ¿cierto? O de mi servicio, de lo que yo quiera de mi proyecto y tenerlos en cuenta para que cumplan una función, ¿cierto? Dentro de la parte ecológica, que la tengamos muy en cuenta. Entonces, digamos que irnos por este camino incluye eso. Y entonces aquí la biomimesis nos hace algunas recomendaciones a la hora de inspirarnos. Entonces, el primero es observar con cuidado los elementos de la naturaleza que nos rodean. A veces estamos muy metidos en nuestra rutina y no somos capaces de abrir, digamos, nuestra mente y nuestros ojos a ser más observativos, ¿sí? A veces uno se queda mirando el cielo y, digamos, hace relación de, por ejemplo, el algodón se parece al cielo, ¿sí? Y cómo utilizamos, terminamos nosotros utilizando el algodón como material para, digamos, nuestra ropa, ¿verdad? Hay muchas partes, digamos, de la estructura de las hojas que se utiliza también dentro de otros productos o dentro de algún servicio también, ¿cierto? Entonces, digamos que se trata de observar más cuidadosamente los elementos de la naturaleza que nos rodean. A veces vamos caminando por ahí en la calle, hay un árbol sembrado, pero vemos que se cayó una hoja y para nosotros es como normal. Pero si nos vamos a meter en este mundo, entonces tenemos que empezar a abrir nuestra mente y a ser un poco más analíticos. Otro de los aspectos que nos recomiendan aquí cuando nos vamos por el camino de la biomímesis es averiguar sobre las diferentes variedades que existen de una especie. Si una nos llamó la atención, entonces ver, bueno, qué características tienen, digamos, diferentes variedades de esta misma especie. Entonces, digamos, ahí ya vemos, digamos, a veces las ranas las utilizan muchísimo de inspiración para objetos, ¿cierto? ¿Qué características tiene? ¿Se camufla, no se camufla? ¿Qué, digamos, esta viscosidad que ellos sueltan en su cuerpo? Bueno, muchas de estas características, el llamado de ellos, bueno, son cosas que uno empieza a analizar y que puede integrar dentro de un diseño. No centrarse solo en un aspecto de la naturaleza. ¿Por qué? Porque a veces nos casamos solo con una cosa. Entonces, yo empecé, listo, abrí un poco mi, digamos, mi mente, mi perspectiva, empezar a ver más la naturaleza, cómo puede inspirarme, pero me quedé solo por el lado de las plantas, digamos, me gustó solo eso y no experimenté con más. No, resulta que en este camino entonces deberíamos estar abiertos a que no solo es con entonces el aspecto de las plantas, sino también entre los animales que podemos ver, ¿cierto? Diversificar. Otro aspecto importante es mirar los paisajes desde otro punto de vista. Y aquí, ¿qué trae, digamos, a colación? Entonces es que a veces, como les decía, uno simplemente pasa y lo ve como basura. A veces las hojas pueden ser basura, pero mucha gente utiliza las hojas o incluso las flores muertas como parte, digamos, de un desarrollo de un proyecto de ellos. Yo he visto incluso que hacen tarjetas, hacen cuadernos, hacen cierto de este material que a veces uno lo ve como basura, pero resulta que no lo es. Puede ser un material que yo puedo aprovechar para generar un producto o puede ser algo de inspiración para mí. Y lo último
es que busquemos, digamos, inspiración si no tenemos a la mano un objeto, ¿cierto? Digamos que, digamos, yo veo que me gustan las ballenas o que me interesan cosas de ese tipo, pero pues no tengo acceso, digamos, a una información directa con eso, entonces yo empiezo a buscar imágenes y videos referentes a ello, ¿listo? Entonces, digamos que son aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Y listo, aquí tenemos, damos por finalizada nuestra presentación. Y